bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Vamos a mirar unos versículos que nos hablan de por qué estamos hoy celebrando con el Señor, o el Señor está celebrando con nosotros, lo que se llama fiesta de semanas. Nosotros encontramos en la palabra que el Señor tiene celebraciones y que cada celebración indica un elemento, una etapa de la salvación que el Señor ha obrado para nosotros. Cada fiesta de por sí es una revelación en cierta área del mismo Señor Jesucristo. A través de las celebraciones que Dios pide que atendamos cada año, se da una repetición, y esa repetición tiene como propósito el que podamos aprender. Esa repetición en cuanto a celebrar tiene como propósito fijar en nosotros. No me cansaré de repetir, la celebración fija allá en lo más profundo de nuestro ser, fija el concepto de lo que estamos celebrando. De modo que al atender el llamado del Señor a celebrar con Él, Dios puede fijar en nosotros esos conceptos tan importantes de su salvación para cada uno. La celebración, además de fijar, no olviden, publica, una manera de publicar la salvación que hemos recibido del Señor y que es para todo mundo. La manera en que Dios desea que publiquemos esas salvaciones a través de las celebraciones a las que Él nos invita. A veces nos preguntamos, ¿cómo podríamos hacer que el mundo sepa de la salvación que el Señor tiene para todo el mundo? Y entonces podemos pensar en muchas cosas. Hagamos un curso para manejar redes sociales, la primera insinuación moderna. A ver si a través de WhatsApp y de Twitter y de todas estas cosas logramos que el mundo sepa que han sido salvados. A mí me han invitado y me han propuesto, Gonzalo, lo que tú tienes, no te vas a ir con ello, me han dicho. Gonzalo, tú tienes ya 70 años y bueno, pues ojalá Dios te dé 50 más, pero si no te los diera, me han dicho, no te vas a llevar lo que tú tienes. Me lo han dicho. Entonces, Gonza, ¿por qué no intentas meterte a un curso de cómo manejar redes sociales? Personalmente, el único curso que he encontrado y que me siento bien con él es el curso que está fijado en la palabra, celebrar al Señor en el tiempo que Él dice. Y entonces si celebramos, estamos publicando. ¿Por qué el mundo sabe tan poco de la salvación que el Señor ha obrado para ellos? Porque nosotros no celebramos. Hasta ahora estamos entrando, estamos, yo diría, progresando en una obediencia de acuerdo a lo que Él ha establecido. Los primeros que estarían fijando las cosas de Dios en cuanto a su salvación, a quienes estaríamos publicando sería nuestra casa primeramente, nuestros hijos. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la juventud? ¿Por qué esto está tan perdido? A mí me podrían preguntar como pastor, ¿qué hacemos? Todo el tiempo que anduve llevando seminarios sobre principios, la gente me preguntaba, Gonzalo, ¿por qué la juventud está como está? Y la verdadera respuesta es porque no saben que Dios ha obrado salvación para ellos. ¿Y cómo hacemos para que sepan? Los sentamos cualquier día o les decimos todos los miércoles a las 7 de la noche van a estar conmigo sentados 40 minutos. Eso lo intenté hacer yo en otra época con mis hijos. Nunca funcionó. A ese tiempo en que yo lo cité lo llamaron cita con Pacheco. Para ellos era tan desagradable que así la llamaron. ¿Y por qué? Porque yo pretendía sentarlos a mi manera o a la manera del mundo, pero no a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Celebrando lo que Dios ha ordenado. Muchachos, dentro de 8 días, eso fue lo que debía haber hecho. Estoy con su mamá y el Señor celebrando Pascua. Están cordialmente invitados con sus hijos, cena especial. Y allá cuando estuvieran sentados en la cena, decirles, hoy estamos celebrando Pascua. Pascua consiste en leerles 3, 4 versículos, 10 minutos de haberles compartido algo y luego comer. Esa es la manera de Dios. Dios ha establecido un tiempo, una manera, una forma, un método, pero nosotros no lo hemos aplicado. Estamos hasta ahora queriendo crecer en ello, pero es la manera de fijar, es la manera de publicar y es la manera de perpetuar.
porque entonces nuestros hijos, cuando muramos, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer lo mismo. O sea, ellos van a estar, oiga, ¿cuándo es Pascua? Hay que celebrarlo. Mi papá celebraba Pascua. Yo aprendí del Señor, dirá alguno de ellos. Yo entendí, yo pude ver a Dios, yo pude recibir de Dios en tal Pascua. Sucedió algo en mi vida, o en tal fiesta de semanas. Oiga, Dios se me reveló, o en tal época de tabernáculos. Entendí algo que me abrió totalmente el mundo espiritual. En estos días vino a mi casa una familia amiga y venían con su hija de 25 años. La niña está terminando comercio internacional en una universidad pública. Estaba de vacaciones, entonces la niña estaba acompañándolos. Y entonces la niña estaba diciendo, bueno, pues la verdad es que nada funciona. Esto está en un desorden tan terrible que yo he visto que es una pérdida que yo esté estudiando, aunque me falta solo un semestre para terminar, pero es una pérdida, esto no funciona. Y entonces puede decirle, bueno, pues tú dices que no funciona si lo miras a 10, 20, 50 años adelante. Pero es que nosotros los seres humanos no fuimos creados para algún día desaparecer, somos seres eternos. Y si tú te estás preparando hoy y caminas con Dios, sabrás que después de esto vienen 1000 años en los que hay que hacer muchas cosas sobre esta tierra. Entonces no te prepares para 10 o 20 o 50 años adelante, prepárate para 1000 años adelante. Entonces sí tiene propósito lo que estás haciendo, tiene sentido lo que estás haciendo día tras día. Y ella estaba así como sorprendida, y le dije, busca a Dios. ¿Qué le estaba hablando? Le estaba hablando de tabernáculos. Eso lo pudo haber hablado su papá en la fiesta de tabernáculos en un septiembre, un octubre y haberles compartido. Entonces, ¿por qué razón la humanidad, comenzando quizá por nuestra casa, desconoce la salvación de Dios? Porque hemos pretendido hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. La manera de Dios es que para fijar lo que Él ha hecho en las personas, para publicar a otro lo que Él ha hecho y para perpetuar lo que Él ha hecho, se hace a través de las celebraciones que Dios ha establecido. Entonces, por eso estamos aquí hoy celebrando esa segunda gran convocatoria de 3 que hace el Señor durante el año. La primera que Él propuso fue lo que era la fiesta de panes sin levadura, que comienza con la tarde de Pascua. Al siguiente día se declara un día totalmente de reposo y al tercer día viene la presentación de primicias, que es equivalente a la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, Él muere y al tercer día está resucitando. Coincide con la cosecha de la cebada. La cebada es una gramínea muy resistente a los climas extremos. Aguanta frío, aguanta calor, aguanta humedad, aguanta escasez de agua. Entonces, Dios realmente nos asimila a la cebada, personas que vamos a aguantar situaciones extremas. Y entonces, la resurrección de Jesús coincide con lo que Dios pide, que presentemos una ofrenda de primicias, de cosecha de la cebada, como una nueva vida que ha salido, que se está levantando. De ese tercer día en adelante, Dios pide que contemos 7 semanas, 49 días, 7 por 7, 49. Y que al día 50, al siguiente día, esos 49 días terminaron hoy a las 6 de la tarde. O sea que ya estamos en el día 50. En ese día 50 se celebra lo que él llamó fiesta de semanas. Y en esa fiesta el Señor celebra el que Él dio la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y Dios celebra que 1200 años, exactamente el mismo día, después del monte Sinaí, 1200 años después, Él dio el Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces, hoy el Señor nos convoca a celebrar con Él el que Él dio la ley y el que Él dio el Espíritu Santo de Dios. Eso estamos celebrando hoy. Ahora, no venimos como simples espectadores, somos parte de la fiesta y vamos a revisarlo en el tema que vamos a estudiar esta noche. Algunas citas acerca de la fiesta, luego vamos a alabar al Señor y luego vemos nuestro texto correspondiente al día de hoy. Entonces, vamos a Deuteronomio 16 y vamos a leer los versos 9 y 10. Deuteronomio 16, versos 9 y 10. Dice allí la Escritura, Deuteronomio 16, versos 9 y 10. 7 semanas contarás desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Repito, 7 semanas contarás. Desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Él está hablando de empezar a meter la hoz para recoger la cosecha de cebada. Está haciendo referencia allá
a lo que sucedió en la semana de panes sin levadura, de Pascua. Sigue diciendo, y celebrarás la fiesta solemne de las semanas. Es un mandato de Dios, son las fiestas de Él. Entonces dice allí, y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor de Jehová. Esta fiesta, ¿a quién le da honor? A Él. Y le vamos a dar honor hoy también con nuestra alabanza, aunado a lo que Él está celebrando. En honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tu ciudad y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces, Dios es quien ordena que le celebremos a Él el día de hoy. Entonces estamos obedeciendo al Señor. Tenemos también, si ustedes desean, en Levíticos 23, otra cita al respecto, para que tengan una base bíblica, que es lo que debemos tener en todo obrar que tengamos. Levíticos, y vamos por favor al capítulo 23, versos 15 y 16. Levíticos 23, 15 y 16. Verso 15, contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Entonces recuerden, la fiesta, primera fiesta del año, tiene la tarde de Pascua en que se sacrifica el cordero. Al día siguiente se declara un día de descanso, de reposo, segundo día, y el tercer día se ofrece la gavilla mecida, indicando resurrección, nueva vida, cosecha de cebada. A partir de ese tercer día se cuentan 50 días, 49, y se celebra en el 50º. Entonces volvemos a leer, dice, contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Hasta el día siguiente al 7º sábado contaréis 50 días. Entonces, debido a que Él pide que contemos 7 semanas, se llama la fiesta de hoy fiesta de las semanas. Muy bien, ¿qué sucede? Que realmente la Biblia nos habla de 2 primicias de frutos, de cosecha. En lo que es Pascua o la misma semana de panes sin levadura, se ofrece las primicias de la cebada. Pero 50 días después comienza la cosecha del trigo y se ofrece primicias de la cosecha de trigo. ¿Por qué 50 días? Porque el Señor sabe que 50 días después de comenzar la cosecha de cebada, comienza la cosecha ¿de quién? Del trigo. Y Dios ha aunado todo el proceso de salvación con el mundo agrícola y con las estaciones, lo que se llama la semana de panes sin levadura, que es la primera gran festividad del año. Recuerden, panes sin levadura tiene 3 celebraciones: tarde de Pascua, al tercer día tiene primicias de la cebada, y tienen una semana en la cual se saca la levadura, el pecado de nuestras vidas. Entonces, esa primer festividad se realiza en primavera. Luego, 50 días después viene fiesta de las semanas, el día de hoy estamos celebrándolo. Y de aquí iremos hasta septiembre, octubre, cuando llega la tercera gran celebración, que tiene 3 eventos. 1, fiesta de trompetas, celebrando la segunda venida del Señor. Cuando Él toque la trompeta y esté viniendo, habrá resurrección de muertos. Trompetas está ligado a la resurrección de muertos. Entonces, estaremos en esa época revisando nuevamente en qué consiste, en qué orden, qué es un cuerpo resurrecto, cuál es la diferencia con el cuerpo que tenemos hoy en día, etcétera. Primera celebración dentro de lo que es esa última convocatoria que se llaman las fiestas de otoño. Primero, fiesta de trompetas. Luego viene día de expiación. Oraremos por la nación. El único día que Dios pide que toda la nación ayune. Y después del día de expiación vendrá tabernáculos. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde vamos? Entonces estaremos mirando que nosotros vamos hacia este 7º milenio, en el cual el Señor Jesucristo estará reinando en persona sobre la tierra con su iglesia, y que terminado el 7º milenio iremos hacia el 8º milenio, en el cual habrá cielos nuevos, tierra nueva, y en el cual la nueva Jerusalén descenderá sobre la tierra misma. Entonces,
tenemos esas 3 grandes convocatorias. Hoy estamos en la gran segunda convocatoria. Muy bien, entonces eso es lo que estamos celebrando. Dios quiere celebrar. Estamos dándole honor al Señor por haber hecho eso. De modo que con todo nuestro corazón vamos a darle gracias a Dios por habernos escogido. Cuando pensemos que Dios nos escogió, pensemos en que nosotros no elegimos al Señor. Nosotros no lo elegimos a Él. Es más, yo creo que nosotros, ninguno estaba buscando por Él. Yo cuando el Señor me encontró no estaba buscando por Él. Yo solo estaba en la olla. De eso sí soy consciente. Pero yo no estaba motus propio pensando, si yo conociera a Jesucristo voy a estar bien. Para nada. Yo solo sabía, estoy muy mal y no sé quién me va a sacar de esta olla. Estaba ya totalmente desesperanzado y solo estaba pensando en suicidarme hace 38 años. Y como el Señor dice, lo encontraron aquellos que no lo buscaban. Porque yo sin buscarlo lo encontré. Entonces no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros, o sea, todo empieza a quedar a favor de Él. Todo el saldo positivo está a nombre de ¿quién? De Él. No podemos asignarnos nada meritorio, ni siquiera el buscarlo. Cuando experimentamos su salvación, todo se le abona a Él. Todo, absolutamente todo. Y entonces, para mí tiene tanto sentido lo que la palabra dice en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne. Si nos miramos, quienes estamos siguiendo al Señor con corazón sincero, no son muchos los que son sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, no lo elegimos, Él nos eligió. ¿Y por qué? Por su pura misericordia. ¿Y quién eres? ¿Quién soy? Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Qué jactancia hay? No hay lugar a ninguna, solo su misericordia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Después de que nos hace ver que no tenemos ningún mérito, vuelve Él y sigue sumando de su amor para con nosotros. Y dice, y por Él, ¿por quién? Por el Señor. O sea, no por méritos, por Él. Mérito ya nos dijo que no hay ninguno, ¿cierto? No hay sabiduría de hombres, no hay poder de hombres, no hay nobleza de hombres. Somos lo vil. ¿Qué hemos hecho? Lo equívoco, lo menospreciado. Algunos hemos sido la oveja negra de la casa, no sé. Algunos no lo han sido tanto, yo sí lo fui. Por muchos años mis hermanos no podían creer en Dios. Y ellos comentaban abiertamente, no entendemos cómo nosotros que hemos sido buenos hijos y hemos caminado bien, no tenemos una relación con Dios. Y aquí este señor que fue la oveja negra, dice que Dios le habla, dice que el Señor se le ha revelado. Oiga, dice que el tipo cambió, no entendemos. Nosotros deberíamos ser los merecedores de ese tipo de relación. Entonces Dios nos hace ver cada vez que puede que no hay nada sino su misericordia. Nos eligió, vio todo lo que no éramos y nos puso en Cristo a pesar de eso, ¿cierto? Y nos injerta en Jesús. Y nos dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos injertó, nos puso en algo absolutamente grande. Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría. Óigame, somos lo necio del mundo y Dios nos injerta en la fuente de sabiduría. Yo no sé si uno puede ver el amor de Él, tan grande. Nos ha sido hecho justificación. Oiga, después de ser unos delincuentes en cuanto a la ley de Dios, adúlteros, fornicarios, borrachos, dilapidamos los bienes, el dinero que Él nos dio, engañamos, rompimos a otros, abandonamos, lastimamos, blasfemamos, y después de todo eso, Dios viene por su puro amor y nos injerta en la justificación pura, donde nos dicen, aquí no hay nada en contra suya, todos los cargos fueron quitados, otro pagó por ti. Es decir, a ver, cuando uno piensa en esto, uno dice, wow, Dios, qué grande has sido tú conmigo, cuán bueno eres. Nos puso en Jesús, que es santificación.
Jesús nos limpia. Su sangre, el fuego de su Espíritu y su palabra nos limpian cada día. Y Él está sacando cosas que están allá dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, limpiándonos, santificándonos. Y además nos puso en Jesús, que es redención, o sea, nos compró por precio para que saliéramos de la esclavitud al pecado, a todas esas cosas equívocas, y a vivir una vida que era una vida vivida para nosotros, complaciéndonos nosotros mismos, en lugar de estar complaciéndolo a Él. Todo esto es lo que Dios ha hecho. Y dice que nos ha puesto en Jesús, el cual nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Entonces yo hago una pregunta, ¿esta noche podremos gloriarnos en Él? ¿Tienes algo en ti mismo para gloriarte? Y si lo tienes, déjalo afuera. O sea, diga, permiso, pastor, y te damos permiso, vaya hasta la puerta y diga, aquí dejo el título que me ha sido tan valioso. O salga y diga, dejo algún bien que poseo que ha sido mi seguridad. Deje cualquier cosa para que entremos y digamos, voy a gloriarme solo en ti, Señor, solo en tu misericordia, solo en tu amor, solo en esa misericordia que no tiene límites. No lo entiendo. No entiendo por qué me escogiste. Yo no entiendo por qué hiciste lo que has hecho conmigo. No lo entiendo, pero lo has hecho y lo agradezco con todo mi ser. Y lo único que puedo hacer es que así como te entregaste por mí, yo me quiero entregar por ti. No puedo hacer más, vida por vida. No tengo nada más que ofrecerte, sino yo mismo. Me entrego a ti, Señor. Reitero mi entrega. Quiero vivir totalmente entregado a ti, Señor, y te doy gracias. Muy bien, vamos a mirar qué efecto tiene esta celebración de lo que Dios hizo, está haciendo y hará en esta festividad. Y vamos a mirar que estas festividades tienen que ver con el proceso de crecimiento nuestro ante Dios. Como hijos crecemos, Él nos da el crecimiento. Y así como nuestros hijos tienen 3 etapas tan marcadas, la niñez, que va de los 0 a los 7 años, la adolescencia, que va de los 8 a los 18, y luego viene ya el ser adultos. De igual manera, las 3 festividades grandes, convocatorias que hace Dios a través del año, cada una de ellas tipifica también cada una de esas 3 etapas. Pascua, que es la primera convocatoria o semana de panes sin levadura, que es la primera convocatoria, se asimila a nuestro nuevo nacimiento. Somos los infantes, los niños de Dios, pero no nos quedamos niños, sino que de manera natural vamos hacia la adolescencia. Y entonces esta fiesta de semanas realmente es el entender en qué consiste nuestra adolescencia y por qué Dios, como adolescentes en el Espíritu, nos da su palabra y nos da su Espíritu Santo. Y si hacemos bien, si pasamos bien las primeras etapas, infancia y adolescencia, entonces Dios nos estará promocionando para ser hijos maduros en la casa de Dios. Y entonces entender esto nos va a dar mucha luz de cómo funciona nuestra vida espiritual delante de Dios. 3 niveles de ser hijos de Dios. Shavuot es el nivel 2. Shavuot es semanas, plural, en hebreo. Entonces, esta celebración es el nivel 2. Cuando Pablo se refiere a la adopción de hijos, recuerden que Pablo con frecuencia habla que hemos recibido el espíritu de adopción, ¿cierto? El espíritu de Dios, él dice que es el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, pero nosotros inmediatamente nos vamos al concepto occidental, al concepto moderno, y asumimos que adoptar es coger a un huérfano, hijo de otra familia, y meterlo en la familia nuestra, entonces lo adoptamos. Resulta que el concepto de Dios es algo totalmente diferente de adopción. ¿Qué es adopción para Dios? Vamos a leerlo. Cuando Pablo se refiere a la adopción de hijos, usa la palabra griega huiotesia. Significa llegar a ser hijo maduro. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu de Dios cuando nacimos de nuevo, que es un espíritu que nos va a llevar a ser hijos maduros. Quita el concepto de que no tenías allá padre, en fin, y eres adoptado. Ese concepto no es el que Dios tiene en la Escritura. El concepto de Dios es, puse mi espíritu en ustedes para que lleguen a ser hijos maduros. Entonces creo que esto es una voz de esperanza, ¿o no? Podemos decir, Señor, yo tengo tu Espíritu Santo y tú me vas a llevar a ser un hijo, una hija madura. Tu Espíritu va a hacerlo en mi vida. Tú te propusiste eso y yo acepto que me lleves a ser una persona madura en el Espíritu. No se refiere a la adopción en el sentido moderno de la palabra,
donde un hombre podría adoptar a un huérfano de otra familia. No se refiere a eso la palabra cuando Pablo está hablando. En aquel tiempo, cuando un hijo alcanzaba la madurez, su padre le daba formalmente al hijo maduro huiotesia. Le daba algo cuando el padre consideraba que era maduro. ¿Qué significa eso que le daba el padre? Significa que el hijo podría actuar entonces en nombre de su padre, y cualquier contrato que el hijo firmara implicaría obligación jurídica, como si el padre mismo hubiera firmado el contrato. ¡Wow! Eso es ser hijo maduro. Vas a poder actuar con la misma autoridad del padre y tendrás el respaldo del padre. Eso uno dice, increíble. Ahora, tiene condiciones. Y si las entendemos, entonces vamos a entender el proceso que Dios está efectuando con cada uno de nosotros. Es importantísimo esto. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con la fiesta que estamos celebrando hoy en honor al Señor? Vamos a verlo. En otras palabras, el hijo maduro se refiere a una posición en la familia y no a la adopción de huérfanos. Ser un hijo maduro significa una posición que tendremos en la familia de Dios. Tenemos que entender esto para tomar el sentido de Gálatas 4.1. ¿Qué dice Gálatas 4.1? Dice allí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre tiene un tiempo señalado para ti en el cual el Padre dirá, es un hijo maduro. Y voy a darle la huiotesia. Tendrá mi autoridad y lo que él haga es como si yo lo hiciera. Con el respaldo absoluto mío como padre sobre él. En días bíblicos había realmente 3 ceremonias que trataban con llegar a ser hijo. Entonces se celebraba en el hijo 3 etapas en su vida, en su crecimiento hacia madurez. Estas 3 ceremonias corresponden a los 3 días de fiesta anuales en que Dios celebraba con Israel. Entonces las fiestas tienen que ver con el crecimiento de nosotros, sus hijos. La primera ceremonia ocurría poco después del nacimiento del hijo. En los tiempos más tempranos, la gente tenía una gran celebración en el momento del destete del hijo, que a menudo ocurría aproximadamente a los 2 años de edad. Allá en los tiempos remotos, 2 años de edad era la gran fiesta, el nacimiento del niño. Sin embargo, esto parece haber sido sustituido, o al menos reemplazado más tarde, por la ceremonia de circuncisión cuando el hijo tenía 8 días de nacido. Entonces cambia la costumbre. Una vez que Abraham establece circuncisión, y entonces la gran fiesta por el nacimiento de un niño era a los 8 días, que era circuncidado. Sigue aquí diciendo la Escritura. Cualquiera de las dos tratan con la celebración del nacimiento de un hijo. Pascua tiene que ver con eso. Pascua es la celebración, nacimos de nuevo, ¿cierto? Creímos en el sacrificio de Jesús en la cruz y nacemos de nuevo. Dios nos da su Espíritu Santo. Somos engendrados de Dios. Se nos da la potestad de ser hechos hijos. ¿Hijos qué? Maduros. Cuando nacemos de nuevo, Dios pone por su Espíritu en nosotros la potestad para ser hechos hijos maduros a través del proceso de crecimiento. La segunda ceremonia de ser hijo se realizaba cuando el hijo alcanzaba la edad de 13 años, hoy llamado en círculos judíos el Bar Mitzvah. ¿En qué consiste eso que hacen ellos? Que realmente tiene que ver es con la celebración de fiesta de semanas. A los 13 años, los judíos le hacen una gran fiesta al muchacho, invitan a todos sus familiares y amigos, todos en un sobre dan dinero, y el muchacho con ese dinero comienza su primer negocio. ¿Cuál es el propósito? El muchacho se pone ahora bajo la instrucción y disciplina del padre para aprender del negocio del padre. ¿Por qué Dios quiere darnos su Espíritu Santo y su ley? ¿Por qué lo hizo? Porque quiere que nosotros entremos en una etapa en la cual recibamos la instrucción, la disciplina de Él y aprendamos del negocio del Padre. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Traer su reino sobre esta tierra. Y para eso Él nos da la ley, o nos dio la ley y nos da el bautismo en el Espíritu Santo. Nos da una prueba de poder, un anticipo, unas arras de poder, para que podamos empezar algo en negocio del reino, entender más, ser entrenados en ese negocio. Era el segundo nivel de ser hijo, cuando el padre comenzaba a enseñar seriamente al hijo su sabiduría en el negocio de familia. Podríamos pensar en este Bar Mitzvah como un saborear del hijo maduro, ¿cierto? Es un saborear, apenas un
una prueba, un taste, como dicen allá en los supermercados, ¿no? Pruebe aquí este pedacito de pan que estamos sacando al mercado. Es una garantía, o las arras, anticipo de la posición de ser hijo maduro hacia adelante. La tercera ceremonia de ser hijo era el cumplimiento ya, total. Ya no era una prueba, una muestra, era el total. A menudo realizada cuando el hijo tenía 20 años, con tal que el hijo hubiese demostrado ser un siervo obediente. Subrayemos eso. Hay condiciones para que el padre nos dé el título, la posición de hijos maduros. Se requiere haber sido obediente a las instrucciones del padre, a la disciplina del padre. En esta ceremonia se daba al hijo autoridad completa para tomar decisiones en lugar de su padre, ya que poseía la mente del padre. Él pensaba como su padre. Sus valores eran los mismos de su padre. Idealmente, él era una réplica de su padre. Y así el padre sabía que podría confiar en su hijo para actuar en su lugar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a las gentes, ¿han visto al Padre? Y todos dijeron, oye, ¿de qué estás hablando? Nadie ha visto al Padre. Y él les dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy un hijo maduro. Yo soy una réplica de lo que Él es. Mi mente es la mente de Él. Mis valores son los valores de Él. Mi forma de actuar es la de Él. Hago lo que le veo a Él, digo lo que le oigo decir. Me han visto a mí, lo han visto a Él. Soy una réplica de Él. Relacionando estas ceremonias con los días de fiesta de Israel, vemos que la Pascua de los judíos se asimila a nuestro nacimiento como hijos infantes de Dios, cuando somos justificados por la fe. En este sentido, todos los cristianos por definición son hijos de Dios. Y así, Juan nos dice que somos ahora los hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Entonces, revisemos allá esa cita. Primera de Juan 3:2. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Pero esto no significa que somos totalmente hijos crecidos o que hemos llegado a ser ya hijos maduros, ya que Juan también nos dice que al recibir a Jesús, primer nivel de ser hijo, nacimiento, se nos da la autoridad adicional para llegar a ser hijos de Dios. Juan, Evangelio de Juan 1:12. ¿Qué dice allá el Evangelio de Juan 1:12? Dice, mas a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesús, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da la potestad de ser hechos hijos maduros. El Pentecostés es nuestro Bar Mitzvah, o sea, estamos dispuestos a ser entrenados y disciplinados por el Padre para conocer el manejo del negocio del reino. Eso estamos celebrando hoy con el Padre. De modo que si al final de esta lectura oramos y tú sientes decirle, Padre, yo quiero ser entrenado para el negocio del reino, quiero tener una revelación nueva de tu palabra bajo tu guía y quiero tener el poder del Espíritu Santo. Yo quiero entrar en el negocio de traer el reino de Dios a la tierra. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Por eso somos parte de la celebración, no solo somos asistentes. Entonces el Pentecostés es el segundo nivel de ser hijo, nuestra adolescencia. Este es el tiempo del verdadero entrenamiento, cuando el Padre le enseña la ley para que la aprenda. Nosotros, quienes hemos recibido el Espíritu de Dios, también hemos entrado en tal entrenamiento para prepararnos para la tercera etapa de ser hijo. La fiesta de tabernáculos, que es la última etapa, nos da el modelo profético del tercer nivel de ser hijo maduro, o huiotesia. Será conferido ese título, esa posición en la familia de hijos maduros, a aquellos que tienen la mente de su Padre divino, quienes hacen solo aquellas cosas que ellos ven a su Padre hacer. Será conferido a aquellos que han aprendido a apreciar las disciplinas de su Padre y las reglas de la casa. Será conferido a aquellos que han entrado en acuerdo completo con su Padre en todos los asuntos. Si hay desacuerdos básicos con sus leyes, métodos o políticas, los tales todavía no tienen su mente, ni tampoco lo entienden en absoluto. Hay que llegar a entender al Padre. Si miramos al cuadro más grande, al plan grande, podemos ver cómo estos tres niveles de ser hijos se aplican a Israel, la iglesia y los vencedores. Israel, al salir de Egipto, son como un pueblo masivo, todos son como hijos. En el monte ya no todos están en esa calidad, no entran en la segunda etapa. Murieron en el desierto.
No entraron a la tierra de promesa, no fueron hijos maduros, no recibieron el Espíritu Santo, no desearon entrar en el negocio de Dios. Entonces vemos que a medida que vamos avanzando, el número disminuye. Todos somos llamados, pero no todos somos escogidos. Depende tu respuesta a las etapas de crecimiento que Dios quiere dar en tu vida. En la edad de Pascua de los judíos, Israel funcionó bajo el primer nivel de autoridad divina y Dios estaba con ellos para partir desde el principio. Luego vino el tiempo para Dios hacer cosa nueva, ya que la gente de Dios había alcanzado la edad espiritual de 13 años, habían llegado al Sinaí. El día de Pentecostés, en el segundo capítulo de Hechos, era, en este sentido, el bar mitzvah de sus hijos, allá cuando en el aposento alto reciben el bautismo en el Espíritu Santo. En esta edad de Pentecostés, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Nuestro nivel de autoridad espiritual aumenta bastante para hacer el trabajo de restaurar la tierra a Él, ya que este es el negocio que Dios está enseñando a sus hijos. Con el bautismo en el Espíritu Santo y un aprecio grande por la ley de Dios y su entrenamiento y disciplina sobre nosotros, estaremos creciendo en el negocio de Dios. Sin embargo, la iglesia adolescente pasa por su etapa rebelde y generalmente piensa que sabe todo. ¿Cómo funcionan los adolescentes? ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado de eso? El niño básicamente es egocéntrico. O sea, el niño es egoísta. El niño durante 7 años piensa que todo el mundo a su alrededor debe girar, moverse para llenarle sus propias necesidades. Yo soy el centro. Todos tienen que funcionar en pro de mí. Todos tienen que buscar satisfacer mis necesidades. Y observen que también es así la infancia espiritual. Buscamos a Dios pidiéndole que nos dé todo y le armamos berrinche por lo que no nos da rápidamente. Ahí estamos como niños. Luego pasamos a la adolescencia. En la adolescencia ya no se manifiesta el egoísmo. En la adolescencia se manifiesta la idolatría. Porque en la adolescencia, el adolescente en el mundo natural se constituye en ídolo de sí mismo. ¿Se acuerdan que el adolescente comienza por mirarse mucho al espejo, contemplarse a sí mismo mucho tiempo? Pero el adolescente, además de mirarse mucho físicamente a sí mismo en el espejo, él también desea que todo el mundo que lo rodea lo entienda a él, como si él fuera Dios. Todos deben entenderme a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero que me entiendan, yo soy el ídolo. Y entonces los padres decimos, qué rebeldía la del muchacho. No, el muchacho está en su adolescencia. En la adolescencia él dice, yo soy el ídolo. Y todos deben entenderme porque yo soy Dios. Esa fue tu adolescencia, esa fue la mía. Y esto, en el mundo material, natural, es una sombra del mundo espiritual. En el mundo espiritual los adolescentes entronizamos nuestro corazón amargado en un trono de orgullo. No, yo pienso que el mundo debe cambiarse de esta manera, yo pienso que debe hacerse de esta manera. Yo pienso que Dios está distraído, yo pienso que Dios no hace lo que es correcto. Oiga, Dios, ¿tú dónde estás? Oiga, ¿no tienes manos para que hagas? Estamos rebelados en contra de el Creador. Recuerden que amargura, Mara, también significa rebeldía. Entonces el adolescente es rebelde contra todas las formas que el mundo actúa. Él quiere su propia forma de actuar. Y lo mismo hacemos en el mundo del Espíritu. Entonces nosotros, aún teniendo el bautismo del Espíritu Santo y conociendo la palabra, la hemos recibido, arrancamos a caminar en esa nueva etapa. Pero vamos a encontrarnos con que aún pensamos que Dios está equivocado. Eso no es así. No, lo que Él dice en su ley tampoco. Eso creo que es muy drástico. No, creo que eso es radical. No, creo que eso es extremo. No, yo creo que por ahí no es. O sea, está levantándose, saliendo a flote el orgullo que hay en nuestras vidas. Somos Dios, nos hemos constituido idólatras, nosotros mismos nos hemos entronizado. Lo mismo sucede entonces con el mundo espiritual. Ahí tendremos un tiempo en que estaremos peleando en muchas cosas con respecto a la palabra de Dios. Unos en unos aspectos, otros en otros. Pero cuando tú estás dispuesto a leer toda la palabra, todo el consejo de Dios, vas a encontrar áreas en las que definitivamente no puedes mascar, como se dice, lo que Dios te está diciendo. Y entonces Dios estará sacando a flote el orgullo. Y tú tendrás que saber librar la batalla para ser una persona madura al final. Y la batalla sabemos que es echando mano a la cruz, ¿cierto? Cuando sale el orgullo a flote, la única solución es morir, porque el muerto no tiene forma de hacer las cosas. El muerto no juzga, el muerto no está imponiendo, no tiene ninguna fuerza para imponer nada. Necesitamos la cruz cada día. Entonces, aquí encontramos lo mismo. La iglesia adolescente pasa por su etapa rebelde y generalmente piensa que sabe todo.
ella tiene la impaciencia y el exceso de confianza en sus posiciones doctrinales que uno esperaría de un adolescente típico. La iglesia sabe justamente lo suficiente para creerse sabia y tiene justamente lo suficiente de la autoridad de ser hijo para ser peligrosa. El problema más grande es que la iglesia piensa de sí misma que es adulta y capaz de decidir entre lo bueno y lo malo sin necesidad de consultar las reglas de la casa, las leyes de Dios. De hecho, algunos de estos hijos piensan que Dios es demasiado opresivo y que realmente no sabe lo que hace. Ellos discrepan con Él y hacen nuevas reglas que satisfacen su entendimiento. No, yo creo que esto debería ser de esta manera. Lo siento, mejor por ahí. Oye, estás creando ya tus propias reglas. Estás en rebeldía. Empiezas a crear tradiciones de hombres. La iglesia sabe justamente lo suficiente para creerse sabia y tiene justamente lo suficiente de la autoridad de ser hijo para ser peligrosa. Muy bien. Vamos entonces, en el último línea de ese párrafo, dice, estas son tradiciones de hombres. Allí donde nosotros creemos que hay otra manera y la ponemos, estamos creando tradiciones de hombres. Nuestro crecimiento en Cristo es manifestado principalmente por nuestras buenas ganas de ser un siervo. Nuestro crecimiento en Cristo es manifestado principalmente por nuestras buenas ganas de ser un siervo, no en nuestra insistencia de ser tratados como hijos privilegiados. Ustedes recuerdan que hemos estado caminando y revisando qué es la humildad, y vimos que la gran manifestación de humildad no consiste en que podamos ir ante Dios a decirle, no soy nada, Señor, tú eres todo. Eso no es lo fácil, no es lo difícil, eso es lo fácil. Lo difícil es servir a otros y entregarnos a servir a otros, como si ellos fueran lo más y nosotros lo menos. La verdadera humildad se manifiesta es ante las personas. Ante Dios no es difícil hacerlo, pero ante las personas es otro nivel, y es el nivel que hay que buscar. Entonces, el crecimiento verdadero está en que tengamos ganas de ser siervos y no en insistir en ser tratados como hijos privilegiados. Pasamos un buen tiempo buscando los privilegios. Pasamos un buen tiempo reclamando promesas. Pasamos un buen tiempo diciéndole a Dios, ¿tú dónde estás? Oye, tú prometes, haz lo que estás diciendo. Un tiempo atrás, un hombre que caminaba con Dios y lo conocimos, Charo, durante muchos años. Dijo, oye, estoy enojado con Dios. ¿Dónde está ese hombre? Dijo, que no cumple lo que promete. Totalmente enraizado en una posición de yo soy un hijo de privilegios y quiero los privilegios. Y nosotros pasamos un tiempo así. Y sé que tendrás que buscar a Dios y orar para lograr ese cambio de corazón. No se trata de buscar privilegios, se trata de poder servir. Aquellos de nuestros hermanos que insisten hoy en entronizarse, realmente están actuando como niños malcriados. Ellos corren de aquí para allá nombrándolo. ¿A quién? Al Señor, y exigiéndole como niños en una juguetería. Sus enseñanzas de prosperidad se parecen al apetito de un adolescente por todas las cosas finas en la vida, sin trabajar por esas cosas finas. Hay que mirar el mundo natural, nos va a ayudar mucho. Y los que hemos sido padres, tal vez se nos facilita. Hemos tenido el modelo, o una sombra del modelo, en nuestras casas y en nuestros hijos. Pero ¿quién está deseoso de sufrir las privaciones del desierto para que pueda ser entrenado y disciplinado como hijo? ¿Quién está deseoso de aprender la destreza de su Padre? Entonces vemos a Jesús diciendo, sean perfectos como el Padre es perfecto. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y ultrajan, amen a sus enemigos. ¿Estamos dispuestos a ello? Pues ahí está la regla de oro y la cota que Jesucristo puso. Esa es la cota para poder obtener la posición de hijo maduro y que el Padre diga, tienes mi autoridad, lo que hagas lo respaldo. ¿Quién está deseoso de dar un paso en el fuego? En su inmadurez muchos se consideran a sí mismos como hijos perfeccionados, sin necesitar más disciplina y entrenamiento como siervos. Se ven a ellos mismos como espiritualmente maduros y esperan ser servidos en lugar de servir. Su revelación de ser hijo maduro, huiotesia, se tuerce por su impaciencia. Podemos torcernos por la impaciencia. ¿Impaciencia de qué? De tener los privilegios. Nosotros debemos aprender hoy de responsabilidad para recibir autoridad en el mañana. Dios siempre tiene su tiempo designado y nosotros necesitamos conocer su tiempo designado, el cual está revelado en su palabra. Entonces, Pentecostés no es el todo. Pentecostés es una etapa, o sea, importantísima, poderosa. Vamos a ser crecidos. No es el todo. El todo está llegar a tabernáculos, ser hijos maduros. Y estaremos trabajando en eso
después de pasar este tiempo de festividad. Entonces, simplemente los invito a que oremos. Si usted siente orar y decirle, Señor, yo he pedido hoy tu Espíritu Santo, quiero una visión, un afecto nuevo por tu palabra, y yo quiero ser entrenado y enseñado en el negocio tuyo, cómo traer el reino de Dios a esta tierra. Dame ese anticipo de poder para poder hacerlo, y yo te daré gracias. Entonces, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a orar y deseamos que a partir de este día haya cambios en nuestras vidas. Dios los va a obrar, los vas a percibir y vas a decir, Dios ciertamente me oyó. Dios ciertamente derramó algo nuevo sobre mi vida. Será una celebración de semanas que no vas a olvidar. Entonces, los invito a que oremos. Si sientes que estás de acuerdo con lo que proclamemos acá, pues dirás un amén allí delante del Señor. Los invito a que levantemos nuestras manos como muertos de entre los vivos ante el Señor y vamos a decirle esto: Padre de gloria, en esta noche, en tu celebración, en honor a ti, estoy delante de ti. He aceptado la convocatoria y delante de tu trono estoy levantando mis manos, sediento de tu Espíritu Santo. Recibo el bautismo en tu Espíritu Santo. Recibo el poder de lo alto, el poder del cielo, al venir tu Espíritu Santo sobre mí. Padre de gloria, sé que tu Espíritu Santo reparte dones como Él quiere a cada quien. Santo Espíritu de Dios, sobre todo, danos el que profeticemos. Déjanos conocer lo secreto de los corazones, para que al decírselo, ellos caigan adorándote con su rostro en tierra y declaren que ciertamente Dios está entre nosotros. Estamos abiertos a lo que tú repartas, Señor. A unos darás profecía, a otros darás lenguas, a otros darás interpretación de lenguas, a otros darás discernimiento de espíritus, a otros nos darás don de fe, a otros dones de sanidades, a otros dones de milagros. Padre, todo, aunque parece distinto, viene del mismo Espíritu. Equípanos con ese poder, pero también pon en nosotros el amor tuyo. En nosotros no hay misericordia, solo la que tú pongas. Pon en mí amor, compasión por las personas. Y me dispongo con ese bautismo a ser entrenado en tu reino, que yo sepa traer, mostrar el reino de Dios sobre esta tierra. Padre de gloria, ayúdame